Una historia impresionante. Hay una historia más extraña y sorprendente e increíble que todas las novelas y películas a que ha servido de base. Es la historia real, auténtica del gangsterismo americano. Una historia escrita con sangre, puntuada con plomo, con ráfagas de pistola ametralladora como música de fondo. Es un angustioso fenómeno de nuestra época, sin precedentes en ninguna de las vividas anteriormente por la humanidad. En muchos momentos y países hubo bandidos que, valiéndose del terror, la astucia y las simpatías populares que les granjeaba su pretendida generosidad, lograron burlar durante años enteros la persecución de la justicia. Pero jamás consiguieron, aunque a veces lo pretendieran, forjar una organización capaz de asegurarles la victoria. Minar con medios tan poderosos los cimientos de la sociedad que pudieran someter a sus torpes designios a millones de personas y a las ciudades más ricas y populosas de la tierra. Esto es, en fin de cuentas, lo que ha conseguido a mediados del siglo XX el crimen organizado. Allí donde fracasó hace 800 años Hassan Ben Sabah, pese al valor suicida de los fanáticos enloquecidos por el hachís. El intento de imponerse por el pánico a los califas de Bagdad, a los emperadores de Bizancio y a los caballeros cruzados de Siria y Palestina. Han triunfado hoy unos hombres oscuros, desconocidos casi siempre para las multitudes, ignorados en ocasiones por la misma policía, que se mueven en las sombras y desde las sombras pretenden dominar y regir. No es la primera vez, desde luego, que la realidad supera la ficción y a los hechos van mucho más lejos que la fantasía de novelistas y dramaturgos. Pero sí cuando mayor es el abismo existente entre las creaciones imaginativas, por exageradas que puedan parecer, y a la conjura criminal y monstruosa en que los autores se inspiraron. La razón es clara y sencilla. El escritor necesita conducir su relato con una lógica que le haga semejar verosímil. La vida, por el contrario, puede permitirse el lujo de parecer mentira. Lo más espantable de la historia del gangsterismo no es que pueda parecer imposible, ni siquiera sea posible, sino que haya sido y continúe siendo. Son muchas las voces autorizadas que en los últimos 40 años se han elevado en Norteamérica denunciando la extensión del mal y señalando con claridad los terribles peligros que encierra. Estadísticas, psicólogos, sociólogos, juristas, educadores y periodistas han lanzado una y otra vez el grito de alarma, conmoviendo la conciencia y la sensibilidad de las gentes. Para ellos, para todos ellos, el crimen organizado, llámese sindicato y combinación de la muerte incorporada, o cualquiera de los múltiples nombres que es conocido, y es ya un Estado dentro del Estado al que aspira a derrocar y sustituir. Dispone ingentes recursos económicos y sueña con implantar un imperio bárbaro y salvaje superior a los de Atila, Gengis o Tamerlán. El sindicato es el supergobierno de una organización nacional e internacional de criminales. Escribieron Jack Light y Lee Mortimer en un documento informe, con tentáculos que llegan hasta la Casa Blanca y a las capitales de todos los estados de Norteamérica.
Tiene enormes intereses en Wall Street y ramificaciones en el Canadá, la América Española, Inglaterra, Francia, Italia, Turquía, Grecia, incluso más allá del telón de acero en la propia Rusia soviética. Más concreto y categórico aún, el attorney federal Paul Williams escribía en 1958: tenemos en nuestro país un segundo gobierno que extiende su poder por toda la nación. Este gobierno invisible dispone de miles de millones de dólares, promulga sus propias leyes, colecta sus contribuciones y ejecuta sus castigos. Se trata de un imperio podrido y vicioso, edificado sobre la codicia, el crimen y la violencia. Espanta pensar en el peligro que representa para los Estados Unidos si en los próximos 20 años el crimen organizado progresa en igual medida que entre 1938 y 1958. Nadie puede imaginarse las consecuencias. Esto decía. ¿Exageración alarmista? Los hechos demuestran que no. Cuando hace unos años fue detenido como sospechoso de asesinato Jack Cressy Thome, un gángster de segunda fila, simple guardaespaldas de Capone en los Alegres 20. Se encaró con quienes le apresaban afirmando retador y orgulloso: tengo más dinero contante y sonante que Rockefeller o Morgan. En la combinación hay por lo menos 20 amigos míos que tienen más millones que yo. Gracias al dinero dominamos en todas partes y no dejaremos que nadie nos atropelle. Eso decía. Los policías sonrieron desdeñosos al escucharle, aunque tuvieron que ponerle en libertad a los pocos días por la consabida y acostumbrada falta de pruebas. No creyeron que sus arrogantes palabras hubiese tenido un ápice de verdad. Sin embargo, algunos funcionarios del departamento que estudiaron el caso llegaron a la asombrosa conclusión de que aquel indeseable, el oscuro y despreciable pulgar grasiento, Gusick, atesoraba en distintas cajas fuertes la cifra astronómica de 150 millones de dólares, alrededor de 9.000 millones de pesetas convertidas en moneda española. ¿Cómo ha podido formarse ese segundo gobierno de que habla el fiscal federal Paul Williams? ¿De qué forma y manera unos vulgares forajidos han llegado a disponer de fortunas fabulosas y a concentrar en el sindicato del crimen mayores recursos económicos que todos los grandes fruits capitalistas? Quienes lean la historia que comenzamos a escribir o comenzamos a narrar, encontrarán la respuesta. Sorprendente, extraña, inverosímil incluso, pero no por ello desgraciadamente menos real y efectiva. Se trata de la historia del gangsterismo americano y vamos a contarla como es, sin fantasías novelescas, en toda su cruda y espantable verdad. Pondremos voluntario freno a la imaginación para atenernos al relato de hechos auténticos, con fechas comprobadas, nombres reales y datos precisos y exactos. Si alguna vez, y es probable que ocurra muchas, la realidad supera la capacidad de comprensión de los lectores o de los que escuchan este relato. La culpa no será nuestra, sino de una historia que sobrepasa las más dantescas pesadillas de todo un cerebro enfermizo.
Nuestro relato se basará en las investigaciones e informes de los organismos policíacos estadounidenses y de las diversas comisiones parlamentarias o sensoriales de encuesta, encabezadas por la que presidió el senador de Tennessee, Esther Kefauver, en los procesos de Mueller Incorporated, con las increíbles declaraciones de numerosos testigos tomadas taquigráficamente en los estudios de diversos juristas e historiadores, sociólogos sobre la mafia, la camorra y la Unión Siciliana, así como en las minuciosas biografías publicadas hasta la fecha acerca de los personajes de tan lamentable celeridad como James Big Colosimo, Johnny Torrio, Alfonso Capone, Luis Buchalte Lepke, Albert Anastasia, Bugis Siegel, Dutch Schulz, Frank Costello, Tony Accardo, Lucky Luciano y Vito Genovese. Bueno, denle un like y comenten esta historia para seguir comentando casos tan aterradores como la mafia siciliana.